Mi madre es el personaje secundario de una dulce novela romántica histórica. Mi padre es el distante astrólogo imperial, el segundo protagonista masculino que protege en silencio a la protagonista femenina en esa dulce novela romántica histórica. Yo soy su hija, quien transmigró a este mundo con recuerdos intactos. Que un personaje secundario, carne de cañón, terminara con el segundo protagonista masculino, naturalmente no habría sido posible sin el emparejamiento de la protagonista femenina. La protagonista femenina es la verdadera princesa de la mansión Lingwan, quien fue intercambiada accidentalmente al nacer. Mi madre es hija del primer ministro y estaba comprometida con el joven señor de la casa del duque, quien es el protagonista masculino, pero cuando apareció la protagonista femenina, su comportamiento peculiar y poco convencional, tan diferente al de mi madre, quien se crió en reclusión, captó al instante la atención del protagonista masculino, incluso el astrólogo imperial terminó simpatizando con ella. El protagonista masculino rompió su compromiso con mi madre e inmediatamente le propuso matrimonio a la protagonista femenina. Mi madre rompió su compromiso, lo que dañó su reputación. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Suscríbete para leer historias maravillosas todos los días. Ahora la historia comienza. La protagonista femenina, sintiéndose culpable por haberle quitado la oportunidad de matrimonio a la protagonista femenina, le presentó a su buen amigo, el segundo protagonista masculino, a la protagonista femenina. Incluso se consideraba la mejor hermana del personaje secundario femenino, y queriendo lo mejor para ella, instó a su buen amigo a proponerle matrimonio. Nadie se atrevió a rechazar la propuesta de matrimonio del gran preceptor. Además, con la reputación empañada de mi madre en ese momento, cuando el gran preceptor vino personalmente a proponerle matrimonio, su familia materna naturalmente estuvo de acuerdo con gran alegría. Mi madre estaba completamente desanimada en ese momento, casarse con cualquiera sería suficiente, así que simplemente siguió adelante y se casó con mi padre. En su noche de bodas no pasó nada, mi madre ya había visto a través de la vanidad de la vida, y mi padre, ese tonto sin remedio, solo tenía ojos para la protagonista femenina. En cuanto a cómo terminaron conmigo fue porque la protagonista femenina se casó, mi padre se emborrachó mortalmente, los dos cometieron un error, y así fue como mi madre se embarazó de mí. Al final de la historia, la protagonista femenina se casó con su amado en una gran procesión con 10 millas de dote roja, ese mismo año. Tanto la protagonista femenina como el personaje femenino secundario dieron a luz a hijas. Conociendo la trama que se había desarrollado entre ellas, me disgustó mi padre desde el momento en que nací, esto se manifestó de maneras específicas. Cuando intentaba alimentarme lo escupía deliberadamente sobre él, durante los cambios de pañales, convenientemente le orinaba encima, situaciones que mi madre nunca encontró, en un momento estaba toda sonriendo para mi hermosa madre, y al siguiente, en el momento en que lo veía, abría la boca y gemía, no se derramaba ni una sola lágrima, pero el aullido era absolutamente innegociable. Con el tiempo, mi madre se dio cuenta de que era una pequeña alborotadora cuando se trataba de mi padre, sin embargo, cuando ella era la que me cuidaba, me comportaba perfectamente bien, aún así, ella no se detuvo demasiado en eso después de todo, cuando estaba embarazada de mí, mi padre, el preceptor imperial, apenas le prestó atención, estando demasiado preocupado por la protagonista femenina embarazada. Una hija comparte un vínculo profundo con su madre, por lo que es natural que no me gustaría este padre. Cada vez que me portaba mal, ella cariñosamente me pellizcaba la nariz y me regañaba juguetonamente, llamándome niña traviesa. Mi padre era bastante insensible y no podía darse cuenta de que lo hacía a propósito, solo pensaba que no me había cuidado bien, así que redobló sus esfuerzos. Hoy, justo después de que mi nodriza me hubiera alimentado, mi madre me sostenía y me daba palmaditas en la espalda. Mi padre, el preceptor imperial, entró y se acercó a mi madre. Déjame llevarla, has trabajado duro cuidando de Bangwan. Estaba perfectamente contenta en el fragante abrazo de mi madre cuando él simplemente me arrebató. Por supuesto que no estaba feliz por eso. Justo cuando estaba a punto de empezar a llorar, un sirviente entró para anunciar que la duquesa había llegado. Antes de que el anfitrión pudiera hablar, el invitado entró directamente acompañado por una nodriza que llevaba a un niño y varias sirvientas. Cuando la duquesa me vio en brazos del preceptor estatal y notó que aparte de mi madre y una nodriza, no había nadie más en la habitación, habló como si nada. Mujin, ¿por qué solo tú y la nodriza cuidan al niño? Luego reprendió a mi padre en un tono de reproche. Len Yanchen, ¿cómo pudiste dejar que tu esposa trabajara tanto? Murong, asignaste 6 sirvientas solo para cuidarme a mí y al niño para que no me cansara.
también deberías mostrar más cuidado por Mujin y el niño. Cuando la protagonista femenina pronunció los nombres del protagonista masculino y el segundo protagonista masculino, me hizo hormiguear el cuero cabelludo, no pude evitar estremecerme, los nombres apestaban a clichés tan anticuados. ¿Cuál era el nombre de la protagonista femenina otra vez? Ah, cierto, Yun Chansan, una llamada Len, una llamada Murong, una llamada Yun. Comparado con ellos, el apellido de mi madre, Sen, todavía está bien. Espera un minuto, entonces ahora comparto el mismo apellido que mi preceptor estatal. Padre Len estaba perdido en mis pensamientos, distraído, pero cuando mi padre preceptor estatal me abrazó, me sintió temblar. Normalmente cuando me abrazaba, mis llantos eran fuertes y vigorosos, pero hoy permanecí tranquilo en sus brazos. Inmediatamente notó que algo andaba mal, al ver mi mirada desenfocada, su corazón entró en pánico, claramente estaba asustado. Mi madre también se puso ansiosa, dando un paso adelante para acunarme en sus brazos con preocupación. Por lo general, ¿quién es? Me cuidaban, me hablaban con dulzura y suavidad, nada como los fuertes gritos de Yun Chansan hoy. Yun Chansan permaneció completamente ajena, continuando su incesante parloteo hasta que su hija comenzó a llorar. El llanto me sacó de mis pensamientos, aturdido. Levanté la cabeza para localizar la fuente del sonido, solo para ver a la hija de la protagonista femenina llorando incesantemente en los brazos de la niñera. Al ver mi estado actual, mi padre ya no pudo contenerse y dijo con frialdad: Señora Duque, mi Bangwan no se siente bien, debo pedirle que lleve a su niña ruidosa y me voy. Para ser honesta, en comparación con mis propias rabietas al molestar a mi padre, el llanto de la hija de la protagonista femenina era en realidad bastante leve. Pero qué novedad, el preceptor imperial realmente se atrevió a mostrar disgusto hacia la protagonista femenina. Yun Chansan escuchó a alguien hablar de su hija así, junto con el repentino cambio de actitud de Len Yanchen, dejándola. Sintiéndose no solo enojada sino también profundamente agraviada, el Len Yanchen del pasado, aunque de rostro severo, siempre la había tratado de manera diferente, pero desde que se casó, todo había cambiado. Este marcado contraste la inquietó, pero no expresó sus pensamientos. En cambio, simplemente recogió a su hija y se alejó, confiada en que Len Yanchen sería el primero en ceder. Incluso había olvidado que vino aquí por una pelea con Wang Fuyu con la intención de quedarse con Len Yanchen por unos días. Pero en verdad, su partida no causó mucho revuelo en la residencia del preceptor estatal. La atención de sus padres estaba completamente centrado en mí, el preceptor estatal, mi padre. Incluso hizo que el mayordomo llevara su prenda de vestir al palacio para llamar a Wu, el médico imperial experto en medicina pediátrica, y a Liu, el renombrado ginecólogo, para que examinaran tanto a mi madre como a mí. La nodriza me sostuvo para el examen, mientras el médico Liu le tomaba el pulso a mi madre. Mi padre caminaba inquieto de un lado a otro. Después de examinar mi condición, el médico se acarició la barba y dijo: No se preocupe, preceptor estatal, su hija está perfectamente bien. ¿Cómo puede estar bien? Normalmente cuando la sostengo llora muy fuerte, hoy no emitió ningún sonido, debe haber estado asustada. Padre, ¿es posible que estar tan callado como un pollo cuando lo sostengo sea en realidad el estado normal? El médico ya dijo que está bien, ¿de que sigue preocupado? No me diga que espera que algo le pase a Bangwan. Después de terminar el diagnóstico del pulso, mi madre me tomó de los brazos de la nodriza. Le sonreí a mi hermosa madre, mis ojos se arrugaron de alegría. Señora, nunca pensé que de cualquier manera. El padre preceptor estatal negó con la cabeza. Después de que el médico imperial se fuera, el padre preceptor estatal aún no podía descansar tranquilo. Ordenó a los sirvientes que prepararan un baño ritual y quemar incienso para orar por mi bienestar. Normalmente solo los asuntos de importancia nacional justificaban preparativos tan elaborados, pero ahora era todo por su hija. Después de que el padre preceptor estatal se fuera, mi madre me colocó en la cama para que jugara mientras reflexionaba sobre las palabras anteriores del médico Liu. Sabía que Len Yanchen también era experto en medicina, pero no se dio cuenta de que cada receta de hierbas prenatales que había tomado desde que quedó embarazada había sido formulada personalmente por Len Yanchen, quien luego fue al hospital imperial a buscar las medicinas. Ni siquiera se había dado cuenta de que le había tomado el pulso. Además, durante su difícil parto al dar a luz a Bangwan, esa leve fragancia a loto que olió mientras entraba y salía de la conciencia, solo la había percibido en Len Yanchen. Parecía que a Len Yanchen sí le importaba su hija. Al menos un poco. No tengo idea de lo que mi madre está pensando. Últimamente mis dientes han estado creciendo, haciéndome picar, así que estoy mordisqueando algo mientras la observo.
El rostro de mi madre realmente podría describirse como uno que derriba ciudades y arruina estados, cejas de hojas de sauce, ojos brillantes con dientes blancos perlados y un puente nasal perfectamente recto, solo mírala, estas cualidades suyas. Mi padre tampoco es feo, después de todo, estos dos son el pináculo de la belleza en esta novela, como su hija, debo ser bastante guapa también, ni siquiera puedo imaginar lo hermosa que seré en el futuro, solo pensarlo me hace feliz. Estaba tan absorta que ni siquiera me di cuenta de que babeaba mientras masticaba algo. Cuando mi padre entró, vio a su hija babeando por su esposa, mientras su esposa parecía perdida en sus pensamientos. Divertida, levantó a su hija. Estaba completamente encantado por la belleza de mi madre cuando sentí que me levantaban. Girando la cabeza, vi un rostro igualmente guapo. Está bien, mi padre también es bastante apuesto, pero eso no impide que me desagrade. El pensamiento de su relación pasada con la protagonista femenina me enoja tanto que le arrojo el objeto cubierto de saliva, marcado con dientes en mi mano directamente a la cara, y que si él es el preceptor imperial, segundo solo después del emperador y por encima de otros 10.000, todavía no puede competir con el halo del protagonista, y sigue descuidando a mi madre por esa protagonista femenina. ¡Qué escoria! Aunque todo lo que oyeron fueron mis balbuceos incoherentes, al ver a su hija recuperar su vitalidad habitual, Lin Yanchen también respiró aliviado. Sacando un pañuelo de su manga para limpiarme la boca, viéndome mostrar constantemente desdén por madre no pudo evitar reír en voz alta al oír la risa de mi madre. Tanto el padre preceptor imperial como yo nos giramos para mirarla. Mi madre era naturalmente hermosa, pero ahora, con su radiante sonrisa, se veía aún más deslumbrantemente hermosa. Pero yo no era el único atónito. Mi padre preceptor imperial, sosteniéndome con su rostro devastadoramente atractivo, tenía la expresión de un ganso estupefacto mientras miraba aturdido a mi madre. Está bien, ahora estoy molesto de nuevo. Golpeé mi palma contra su rostro apartándolo y comencé a balbucear tonterías. ¿Qué estás mirando? Ve a mirar a tu protagonista femenina. Mi madre es así de hermosa, solo yo puedo mirar. Bangwan, ¿quieres jugar con papá? Sus palabras me dejaron sin saber cómo reaccionar. La línea de pensamiento de mi padre era realmente inigualable. Reprimí el impulso de poner los ojos en blanco. Extendí la mano hacia mi madre, queriendo que me abrazara. Semmujin se puso de pie para venir a cargarme, pero por suerte pisó el objeto que yo acababa de ser arrojado a la cara de Lin Yanchen. Perdiendo el equilibrio, se tambaleó hacia adelante. Lin Yanchen me agarró con un brazo mientras extendía la otra mano. Atrayendo a Semmujin a su abrazo, toqué el rostro de mi madre balbuceando con preocupación. Lin Yanchen también habló con urgencia. Tenga cuidado, señora. Aparte de esa noche de borrachera con Semmujin, esta fue la única otra vez que Lin Yanchen había estado tan íntimamente cerca de ella, con la belleza en sus brazos. Ya no sabía cómo recomponerse, ya con la piel sensible, ahora se sonrojó carmesí hasta la parte posterior de las orejas. Pero Semmujin simplemente pronunció un leve gracias antes de retroceder unos pasos. Luego me dio una palmadita tranquilizadora. Bangwan, madre está bien, Bangwan debería dormir ahora, y esposo, tú también deberías descansar. Semmujin me tomó de los brazos de Lin Yanchen. Despidiéndolo efectivamente miré a mi padre, que parecía perdido y abatido, luego a mi madre, que permaneció distante. Antes de que pudiera expresar cualquier cosa, me quedé dormido con el sonido de su suave canción de cuna. Otro nuevo día. Otro día de mi desaprobación de mi padre. Pasó otro mes, y el palacio celebró un banquete, donde asistirían el gran preceptor y todos los funcionarios de alto rango, en otras palabras, el protagonista masculino, el segundo protagonista masculino y la protagonista femenina se reunirían bajo el mismo techo una vez más, aunque sus historias ya habían concluido, y la villana hacía tiempo que había encontrado su fin. Mi madre, aunque era solo un personaje secundario menor, no podía estar segura de si aún podría haber algunos efectos persistentes. No tenía ningún deseo de asistir al banquete del palacio, pero mis padres no confiaban en dejarme sola en casa, así que después de que mi madre me vistió, me arrastraron con ellos. En el carruaje. Nuestra familia de 3 se sentó junta a ambos vestidos con elegantes y discretas túnicas y vestidos, mientras que yo estaba ataviada de rojo y verde como una muñeca de pintura de Año Nuevo. Sin embargo, estos dos no vieron absolutamente nada malo en ello. Protesté. Pero fue en vano al entrar al palacio. Antes el banquete ya había comenzado. Mi padre, el preceptor estatal, fue convocado por los hombres del emperador, así que mi madre me llevó al salón del palacio reservado para las damas. Cuando mi madre y yo
Aparecimos. El animado salón se quedó en silencio al instante, aunque poco después, grupos de personas comenzaron a susurrar con sus amigos más cercanos. Después de todo, esos asuntos de mi padre habían causado un gran revuelo en la capital en aquel entonces. Mi madre fue una vez una de las damas nobles más distinguidas de la capital, la hija del primer ministro con excelentes perspectivas de matrimonio. Sin embargo, su compromiso se rompió, aunque ahora está casada con el preceptor imperial. Todos escucharon que fue Yun Chansan quien lo persuadió para proponerle matrimonio. Incluso este niño fue concebido cuando el preceptor imperial, borracho, confundió a Senmujin con Yun Chansan. En el pasado, Senmujin siempre los eclipsó. Pero ahora que ha caído en tiempos difíciles, no pudieron evitar sentir una secreta satisfacción. Mi madre no les prestó atención, sosteniéndome en sus brazos, se acomodó en un rincón más tranquilo, mientras mis ojos curiosos recorrían la habitación. Observando la multitud, esas personas susurrando entre sí mientras nos miran, te tengo vigilado. ¿Dónde está la protagonista femenina? ¿Por qué no ha aparecido todavía? Todavía estaba buscando a la protagonista femenina cuando escuché al eunuco afuera anunciar, Su Majestad la Reina ha llegado. Tan pronto como cayeron las palabras, una digna y elegante mujer noble entró, rodeada de un grupo de doncellas. Mi madre, sosteniéndome, también hizo una reverencia en señal de saludo. La doncella personal miró alrededor del salón, y al ver a mi madre y a mí, le susurró algunas palabras a la noble y señaló en nuestra dirección. La noble frunció el ceño ligeramente al vernos y se acercó. Mujin, te dije que no hay necesidad de saludos formales cuando me ves. La hermosa matrona pronunció palabras de reproche, pero su tono transmitía una íntima familiaridad. Esta emperatriz parece bastante cercana a mi madre, ya que la novela no proporcionó descripciones detalladas de personajes secundarios femeninos de carne de cañón. No tengo del todo clara la relación entre la emperatriz y Senmujin. Su Majestad, no se debe descuidar la etiqueta. Senmujin seguía negándose a levantarse. La emperatriz permaneció en silencio, simplemente dirigiendo a su doncella personal una mirada significativa. La doncella comprendió de inmediato y dio un paso adelante para ayudar a Senmujin a ponerse de pie. Nuestra señora ha estado hablando de usted y de la joven señorita desde ayer, esperando ansiosamente la reunión de hoy. Verá, no pudo esperar más y vino directamente a buscarla. Nos sentimos profundamente honrados por la amabilidad de Su Alteza. Mi madre, sosteniéndome, estaba a punto de realizar el saludo ceremonial cuando la emperatriz, ignorando el protocolo, dio un paso adelante para detener el gesto de Senmujin. Mujin, no sea tan formal conmigo. La emperatriz sonrió con perfecta gracia, palmeando la mano de mi madre. Entonces sonó una voz ligeramente autoritaria. Damas, por favor, levántense. Gracias, Su Majestad. Parece que la emperatriz y mi madre comparten una relación muy cercana. Sus acciones anteriores claramente tenían la intención de amonestar a esas mujeres nobles. La emperatriz condujo a mi madre a la cámara interior, mientras que las otras mujeres nobles permanecieron en el salón exterior. Senmujin, ¿cuándo cambiarás ese temperamento rígido tuyo? Si no hubiera venido hoy, quién sabe cuántas veces te habrían apuñalado por la espalda. En el momento en que la emperatriz entró en la cámara interior, su comportamiento digno se desmoronó al instante. Sí, gracias, Majestad, por defenderme. El rostro de Senmujin se iluminó con una sonrisa al ver a su amiga así. Será mejor que recuerdes eso. Después de regañar a la mayor, la emperatriz volvió su mirada hacia mí. ¿Es esta Bangwan? Como jade tallado en polvo, tan adorable. Mientras hablaba, la emperatriz sacó un colgante de jade de su pecho y lo colocó delante de mí. Pequeña Bangwan, este es el regalo de la tía Min por nuestro primer encuentro. ¿Te gusta? Xiumin, ya lo has dado. Español tanto cuando nació Bangwan, ¿cómo podría ser lo mismo? Esta es la primera vez que conozco a Bangwan. Temiendo que Senmujin dijera algo más, la emperatriz directamente colgó el colgante de jade alrededor de mi cuello. Recogí el colgante de jade, su calidad era invaluable. Miré el colgante, luego a mi madre. La tía Min es la amiga más cercana de la infancia de mi madre, ya que ella te lo dio, deberías conservarlo. Escuchando esto, no pude evitar reír. De ahora en adelante, yo también soy una mujer rica. Bangwan es realmente adorable. En el futuro, no termines como tu madre y tu padre, ambos siendo tipos tan silenciosos. Después de decir esto, la emperatriz se dio cuenta de que había hablado fuera de lugar y miró con culpabilidad a Senmujin. Xiumin, esta es mi propia elección. Como la hija mayor de la familia,
Tener su compromiso roto incluso había afectado las perspectivas de matrimonio de su hermano menor. Lin Yanchen era el preceptor imperial, esto ya era su matrimonio por encima de su posición, todo era obra de Murong Yu. Pero ahora que su casa está en tal confusión, debe estar hirviendo de frustración. La emperatriz se animó con este tema y procedió a contarle a Shen Mujin todo sobre los asuntos de la familia Murong, después de que Yun Chanqian y Murong Yu se casaran. De hecho, disfrutaron de un periodo de vida dulce y armoniosa juntos, que se volvió aún más dichoso después de que ella quedó embarazada. Incluso las concubinas que su madre había arreglado para él fueron todas despedidas por él. Sin embargo, después de que una mujer queda embarazada, las relaciones maritales están prohibidas, y Murong Yu aún era joven y vigoroso. Esas concubinas finalmente fueron enviadas de regreso a él, aunque todo esto se mantuvo oculto de Yun Chanqian. Pero el secreto no duró mucho antes de que Yun Chanqian lo descubriera. Al enterarse de la verdad, causó tal alboroto que toda la residencia del duque se sumió en el caos. La angustia incluso afectó a su embarazo. Y además de convocar a los médicos imperiales del palacio, la residencia del duque incluso fue en cuanto a invitar a Lin Yanchen en busca de ayuda. En ese momento, Shen Mujin ya estaba embarazada de 5 meses, mientras que Yun Chanqian acababa de cumplir 3 meses. Al final, las dos sirvientas fueron golpeadas con varas y expulsadas de la mansión antes de que Yun Chanqian finalmente dejara el asunto en paz. Se restableció la paz y Yun Chanqian dio a luz a una hija de forma segura. El banquete de luna llena de la niña fue organizado por la madre del duque, con todo manejado apropiadamente. Para cuando llegó la celebración de los 100 días, naturalmente fue el turno de Yun Chanqian como madre para hacer los arreglos. Las familias nobles tenían costumbres estrictas para tales ocasiones, pero Yun Chanqian, habiendo crecido en las calles antes de ser reconocida por la casa del príncipe Len, no estaba familiarizada con estas reglas, tampoco se molestó en pedir orientación, y el banquete de los 100 días se convirtió en un completo desastre. Además de invitar a ministros amigos de la casa del duque, también invitó a muchos de sus amigos de la calle en un gesto bien intencionado. Los regalos que trajeron esos amigos fueron todos pollos de corral, patos, gansos, y se decía que el banquete de 100 días en la mansión del duque ese día era prácticamente un cielo lleno de aves. La mansión del duque se había convertido en un mercado. Debido a esto, Yun Chanqian y Murong Yu tuvieron una gran pelea, lo que llevó a la escena donde Yun Chanqian llevó a su hija a la residencia del gran preceptor. Incluso los finales más hermosos pueden ser arruinados por la realidad. El entorno en el que creció Yun Chanqian simplemente no era adecuado para mantener la dignidad de su majestad. Se acerca la hora, estaba disfrutando completamente de mi bocadillo de melón. ¿Cómo podría haberse acabado ya el tiempo? Muy bien, procedamos. La emperatriz se levantó incitando a su sirvienta a arrodillarse inmediatamente y ajustar el dobladillo de su túnica, cuando todos los preparativos estuvieron completos. La emperatriz tomó la mano de mi madre mientras yo era llevado por su asistente personal, seguido por un séquito de damas de la corte mientras avanzábamos hacia el salón principal. Desde lejos, se podía ver al emperador sosteniendo al príncipe heredero, acompañado de sus ministros, esperando en la entrada del salón principal. Podría haber entrado directamente, pero insistió en esperar a la emperatriz, dejando a los ministros sin otra opción que esperar también. Mi padre, como preceptor imperial, naturalmente estaba detrás del emperador, seguido por los funcionarios de la corte encabezados por el primer ministro y el duque del estado. Yun Chanqian estaba de pie junto a Murong Yu, sosteniendo al niño, pero su mirada permaneció fija en la dirección de mi padre. Mientras nos acercábamos, la reina se acercó al emperador. Mi padre me tomó de los brazos de la doncella y mi madre se paró junto a mi padre. Hoy era una ocasión importante, así que no me preocupé más por mi padre y silenciosamente dejé que me abrazara. Todos habían llegado y el banquete comenzó oficialmente. Mi padre me dio de comer la sopa meticulosamente preparada de la cocina imperial, mientras todavía encuentro tiempo para servir los platos en el tazón de mi madre. Esta cocina imperial especialmente hecha para niños es realmente deliciosa, y todo es gracias al príncipe heredero. Después de todo, él es solo 2 meses mayor que yo. Entre sorbos de sopa, le eché un vistazo al príncipe heredero. Qué desorden al comer era, incluso logró meterse comida en la nariz. Abrí la boca de par en par, esperando a que mi padre me diera de comer, pero mi madre lo detuvo. La nodriza ya la alimentó antes de venir. Comer demasiado causa indigestión, que solo pude tomar unos pocos bocados de tan deliciosa comida. Las lágrimas brotaron de inmediato de mis ojos mientras miraba con lástima a mi padre. El movimiento inicialmente vacilante de mi padre se detuvo. Un pálido, solo un bocado más. Entonces, este bocado, todavía logré llevármelo a la boca.
Madre observó la interacción entre nosotros, padre e hija, solo sonriendo y regañando. «Qué pequeño diablillo». Mi padre también me miró con adoración. En cuanto a mí, estaba mirando ese medio tazón de sopa en la mesa, para los forasteros. Parecíamos una familia perfectamente feliz. Excepto que esta conmovedora escena se interrumpió abruptamente cuando Yun Chansan entregó a su hijo a una criada y fue a buscar a Len Yanchen. Antes, Len Yanchen la había regañado un par de veces, y ella había planeado esperar a que se disculpara. Pero después de regresar a casa, Murong Yu la persuadió, y ella felizmente se reconcilió con él, olvidándose rápidamente de Len Yanchen. Ahora que vio a Len Yanchen de nuevo, finalmente recordó que no había venido a buscarla en todo un mes y... Fue entonces cuando no pudo quedarse quieta por más tiempo. Hermano Yanchen, ¿sigues enojado con Chansan, esta protagonista femenina? ¿Era realmente tan ingenua o lo estaba haciendo a propósito? Si no estaba casada y el padre del preceptor estatal también estaba soltero, llamarlo hermano cuando era joven podría haber sido aceptable, pero ahora era la duquesa y Len Yanchen el preceptor estatal. Que ella lo llamara hermano de inmediato con palabras ambiguas, y en un entorno tan público, ¿no equivalía a decirles a todos que su relación con Len Yanchen era inapropiada? El rostro de Murong Yu se había ensombrecido, pero por el bien de la dignidad de la casa del duque, dio un paso al frente para suavizar las cosas. En los corazones de mi esposa y de mí, el preceptor estatal, que reza por la gente de nuestra dinastía, es como un hermano mayor. Aunque la explicación fue forzada, al menos logró pasar por alto el incidente. Las familias nobles deben mantener el decoro, por lo que Len Yanchen asintió fríamente sin decir palabra. Yun Chansan parecía disgustado y parecía a punto de decir algo más cuando Murong Yu la apartó a la fuerza. Después de regresar a sus asientos, se dijo algo más aunque nadie supo que dejó sus expresiones visiblemente perturbadas. Una sirvienta vino a entregar un mensaje. Su Majestad la Emperatriz deseaba que mi madre me trajera para charlar. Mi madre asintió, me recogió y siguió a la criada a los aposentos de la emperatriz. La conmoción anterior había llamado la atención de muchos invitados al banquete, que ahora observaban nuestro lado con diversión. Len Yanchen era el preceptor imperial, y naturalmente estas personas no eran lo suficientemente tontas como para ofenderlo. Mi madre había tomado asiento junto a la emperatriz. Nuevamente señalando a todos que Senmujin tenía el respaldo de la emperatriz, pero cuando se trataba de la residencia del duque ciertamente tenían mucho de qué chismorrear. Por supuesto, nada de esto me preocupaba. Ya había tenido suficiente drama por el día. Lo que enfrentaba ahora era al príncipe heredero intentando meterse el puño en la boca. Notando que miraba su puño, parecía pensar que yo también quería probarlo. Sacó el puño cubierto de saliva de su boca y lo extendió hacia mis labios, balbuceando incoherencias todo el tiempo. De ninguna manera, quiere decir. Para que yo también lo coma. No, madre, sálvame rápido. Luché desesperadamente en los brazos de mi madre. Bangwan, ¿qué pasa? Mi madre notó mis movimientos, me miró y vio al príncipe heredero Sen Yuanye extendiendo su puño hacia nosotros. La reina también notó los movimientos de su hijo e inmediatamente supo que una vez más estaba ofreciendo a alguien su puño cubierto de saliva para probar. Después de todo, tanto ella como el emperador habían sido víctimas de esto antes. Rápidamente detuvo el acto tonto de su hijo. A Ye le encanta compartir. Si miras fijamente lo que sea que tenga en la boca, te lo dará como tú cuando eras pequeño. Senmujin recordó sus travesuras infantiles, de hecho, muy similares al escuchar nuestra conversación. El emperador intervino en acuerdo. Sen Yuanche cierra la boca. La emperatriz pellizcó en secreto la suave carne en la cintura del emperador. El emperador casi gritó de dolor. Su minit estaba equivocado. El emperador y la emperatriz tienen una relación verdaderamente amorosa, con solo la emperatriz en el harén. Realmente desearía que mi madre también pudiera encontrar a alguien que la amara y la respetara. Incluso si no lo hace, no querría que estuviera con alguien a quien no ame, pero también sé que en la antigüedad, el estatus de mi madre la destinaba a vivir para la familia. Es más, ahora que me tiene a mí, parece que tendré que hacer planes adecuados para mi madre, pero ahora mismo, mi máxima prioridad es madurar rápido. Estoy realmente cansado de fingir ser tonto y actuar de forma linda. Después de ese banquete de palacio, la emperatriz convocó a mi madre con frecuencia al palacio, a veces reteniéndola allí durante varios días. Sen Yuanye y yo nos familiarizamos gradualmente, aunque principalmente implicaba verlo cometer varios errores tontos. Finalmente, cuando cumplí 7 años, comencé a asistir a lecciones de palacio con otros jóvenes maestros y damas de familias nobles, estudiando junto al príncipe heredero bajo la tutela del tutor imperial. Aunque todavía soy bastante joven ahora,
desde que demostré un talento médico notable a los 6 años, he estado aprendiendo medicina de mi padre. Shen Yuanye lo tuvo más difícil. Su padre emperador lo dejó en casa de mi padre para entrenamiento físico cuando tenía solo 5 años, fue entonces cuando descubrí por primera vez que mi padre era realmente experto tanto en literatura como en artes marciales. Lo que me sorprendió aún más fue darme cuenta de que las artes marciales antiguas realmente existían. Comenzamos nuestra educación juntos, al principio lo superé constantemente, para cuando estudiamos en el estudio imperial, estábamos igualados, pero aún insistíamos en competir sin descanso con el tiempo. Yang Zhenye y yo nos convertimos en rivales jurados, siempre encontrando fallas el uno en el otro sin importar que, desde el primer día, competíamos constantemente por el primer lugar. Hoy ganarías el elogio del gran tutor por recitar textos. Mañana obtendría el primer lugar con un ensayo. Siempre y cuando no estudiáramos hasta la muerte, estudiaríamos como si nuestras vidas dependieran de ello. Nuestro impulso implacable incluso inspiró a otros jóvenes maestros y esposas a seguir el ejemplo, hasta que el gran tutor nos declaró la clase más diligente que jamás había enseñado. Aquellos enseñados por los grandes tutores eran todos jóvenes maestros y esposas de familias nobles, cada uno representando a sus poderosos clanes, mientras que sus padres libraban batallas encubiertas en la corte. Sus hijos peleaban abiertamente en las salas de estudio, pero había excepciones. La hija de la protagonista femenina, Murong Xue, fue criada para ser inocente y despreocupada, mostrando poco interés en sus estudios, pero viviendo cada día con facilidad. Todos los jóvenes maestros disfrutaban reunirse a su alrededor, como ellos lo expresaron. Murong Xue era de corazón puro y sincero, a diferencia de otras damas nobles de familias prominentes, que estaban llenas de giros y vueltas. En sus pensamientos, sin embargo, dos se destacaron. Uno era Jian Tongmin, el nieto del censor imperial, y el otro era el príncipe heredero de la dinastía actual, Xuanyi. Jian Tongmin trataba a todos con gentil cortesía, pero siempre sentí que este hombre era un zorro sonriente, exteriormente amable con todos, pero albergaba los planes más astutos. Shen Yuanyi, como el príncipe heredero, se comportaba con el aire de un futuro gobernante todos los días, aunque solo era 2 meses mayor que yo. Y aunque ambos éramos jóvenes todavía, siempre actuaba con un aire de madurez prematura. Sin embargo, al final, todavía era un niño. Siempre que discutíamos, siempre había un toque de infantilismo en él. Murong Xue, por otro lado, no amaba nada más que seguirnos a los dos, llamando al hermano mayor príncipe heredero y hermano Tongmin. Uno era de lengua afilada y cortante, otro gentil pero intrigante, y el último una pequeña flor soleada e ingenua. Espera, no, algo falla. ¿Por qué esto suena tanto como la configuración de los personajes principales de una novela? Pero, ¿qué pasa con el personaje secundario femenino? Podría ser yo. Esta realización me dejó estupefacto, haciéndome olvidar que estaba en medio de la conferencia del gran tutor. El invaluable cepillo de pelo de conejo púrpura se me resbaló de la mano, golpeando el suelo con un ruido crujiente. Un dolor de cabeza terrible me abrumó mientras mi cuerpo se balanceaba inestablemente. ¿Cómo pude no haberme dado cuenta de esto antes? La hija de la protagonista femenina naturalmente sería la protagonista femenina, y la hija del personaje secundario inevitablemente se convertiría en el personaje secundario, antes de perder el conocimiento. Vi vagamente a mi amiga y Shen Yuanyi corriendo hacia mí. Cuando desperté, mi madre estaba sentada junto a mi cama, su rostro lleno de preocupación, mientras mi padre estaba preparando medicina para mí. Viéndome despierto, mi madre me atrajo a sus brazos con dolor. Mi Bangwan, debes vivir libremente y como quieras, porque debes agotarte así. Sabía que mi madre se refería a mis estudios de medicina con mi padre. A veces me absorbía tanto que perdía la noción del tiempo. Madre, estoy bien, no te preocupes. Abracé a mi madre y actué coquetamente. Bangwan, esta es una sopa calmante, bébela y descansa bien. El padre preceptor imperial se acercó sosteniendo un tazón de medicina, mirando el líquido medicinal oscuro. Me negué interiormente. Tomé el tazón y lo dejé a un lado. Padre, está demasiado caliente, lo beberé más tarde. Dándole medicina a Bangwan sin siquiera dejar que se enfríe primero, mi madre regañó en voz baja a mi padre. Madre, todavía debe estar culpando a padre por hacerme estudiar medicina. Tienes razón, mi señora. No fui lo suficientemente considerado. Padre, el preceptor imperial que inspira tanto respeto afuera y comparte lazos de infancia con el emperador, nunca se rebaja a hablar tan humildemente con nadie excepto con madre. Su excelencia, el príncipe heredero y la señorita Liu han llegado. Dicen que han venido a ver a la joven señorita, anunció el mayordomo desde afuera. Hágalos pasar, respondí rápidamente. Si no hablo, mis padres seguramente no los dejarán venir. Sí. El mayordomo respondió antes de darse la vuelta para irse. Con amigos que vienen de visita,
ya no podrán molestarme más. Después de que mis padres se fueron, respiré aliviado y la criada pronto llegó con Xuan Yanji y Liu Yinyu a cuestas. Tan pronto como Liu Yinyu entró, corrió hacia delante y tomó mi mano. Bangwan, ¿cómo estás? Me asustaste muchísimo antes en el estudio imperial. Estaba genuinamente asustada. Verme colapsar le había hecho enrojecer los ojos de preocupación. Liu Yinyu, normalmente gentil y elegante, había perdido por completo la compostura cuando me vio desmayar. Gracias por preocuparse tanto por mí, mi querida Yinyu, le sonreí, y también le debemos gracias a Su Alteza el Príncipe Heredero, por atraparte antes de que pudieras tocar el suelo. Cuando Liu Yinyu dijo estas palabras, me giré para mirar a Xuan Yuanji a mi lado. No era nada, no hay necesidad de ser cortés. Xuan Yuanji se cruzó de brazos, luciendo indiferente, ya que Su Alteza el Príncipe Heredero dice que no hay necesidad de cortesía, entonces realmente lo haré. Tómalo en serio, la gran amabilidad no necesita agradecimientos. Este tipo todavía está tan lleno de sí mismo. Después de que terminé de hablar, parecía completamente agraviado. Aún así, muchas gracias por salvarme la vida, Su Alteza. Cuando tenga tiempo, los invitaré a todos a comer en la Torre Yunzuo. Siempre he sido claro sobre estas cosas. La gratitud cuando es debida no se olvida, mientras la conozcas, dijo Xuan Yuanji con un puchero altivo. Sí, por supuesto. Después de un rato más de conversación, la medicina se había enfriado lo suficiente. Con audaz determinación, me tapé la nariz y me bebí todo el tazón de un trago. El sabor amargo me hizo arrugar la cara, pero cuando sentí algo en mis labios, instintivamente lo tomé en mi boca. Un hilo de dulzura se extendió. Era el sabor de la fruta en conserva. Xuan Yuanji había traído especialmente algunas frutas en conserva recién hechas de la cocina imperial. Justo después de terminar mi medicina, me metió una en la boca. Mientras masticaba, le di un pulgar hacia arriba. Este niño sí que sabía leer en la habitación, dije. Su Alteza el Príncipe Heredero siempre está discutiendo con Bangwan. ¿Cómo es que es tan amable hoy, incluso trayendo fruta en conserva para comer? Liu Yinyu observó nuestra interacción con sospecha y agregó, no puso laxantes ahí, ¿verdad? Cuando Xuan Yuanji escuchó la primera mitad de la oración, su expresión aún mostraba un toque de culpa, pero al escuchar la segunda mitad, saltó de ira. ¿Cómo es que traer algo automáticamente significa que tengo motivos ocultos? ¿No puedo simplemente traerle algo? Por supuesto que puede. Apreté en secreto la mano de Yinyu y le di un guiño sutil. Liu Yinyu captó mi indirecta e intervino. Sí, está siendo amable. Soy yo quien juzga un corazón noble con pensamientos mezquinos. El príncipe heredero siempre ha sido magnánimo. Naturalmente no se lo reprocharía a Yinyu, cierto, Su Alteza. Luego sonreí y volví mi mirada hacia Xuan Yuanji. Viendo mi rostro sonriente, Xuan Yuanji se aclaró la garganta torpemente y dijo, naturalmente, después de que pasara el tiempo de otra varilla de incienso, mi padre vino a arrastrar a Xuan Yuanji para entrenar. Liu Yinyu también se levantó para despedirse, recordándome que descansara bien antes de irme. Después de verlos irse, finalmente tuve tiempo de reflexionar sobre mi situación actual. La trama ahora debería seguir la historia de la hija de la protagonista femenina, pero ¿por qué me desmayé de repente hoy? Pensando cuidadosamente, Murong Xue y yo no estábamos particularmente involucrados en la mayoría, solo éramos compañeros de clase comunes. ¿Es porque de repente desperté y no seguí la trama, así que este es mi castigo? Entonces, ¿cuál se supone que es mi trama? Competir con la protagonista femenina por el protagonista masculino. Tal vez pueda encontrar una oportunidad para probar esto mañana. Al día siguiente, fui al palacio como de costumbre. Tan pronto como entré en la sala de estudio, mis compañeros de clase se reunieron para preguntar sobre mi condición. Incluso aquellos que generalmente les gusta rodear a Murong Xue vinieron corriendo. Naturalmente pude decir quién era sincero y quién simplemente estaba fingiendo afecto. Después de todo, yo era la hija del astrólogo imperial. La gente tenía que al menos mantener las apariencias. Hasta que Xuan Yuanji y Jian Tongmin entraron. Esos dos usualmente despreciaban las reuniones más que nadie, pero ahora vinieron a pararse a mi lado. Ayer tu rostro estaba tan pálido como el papel. ¿Por qué no estás descansando adecuadamente hoy? Xuan Yuanji frunció el ceño con preocupación mientras preguntaba. Len WN, no lo creerías. En el momento en que comenzaste a caer, solo sentí una ráfaga de viento y Su Alteza el Príncipe Heredero apareció justo a tu lado. Jian Tongmin exageró su expresión, hablando como si fuera absolutamente cierto. Escuchando las palabras de Jian Tongmin, me resultó difícil de creer. ¿Era este realmente mi archirrival? Algo se sentía extraño en esta situación. Si te hubieras golpeado la cabeza, no quedaría nadie que pudiera competir conmigo por el primer lugar. Viendo a su amigo derramarlo todo, Xuan Yuanji rápidamente trató de cubrirse a sí mismo.
Después de escuchar sus palabras, asentí con comprensión. Ahora esto tenía sentido. Sonriendo, le di una palmadita en el hombro y le dije, no te preocupes, incluso si me golpeo cabeza, todavía puedo estudiar bien. Definitivamente tomaré el primer lugar en el examen. De hoy, Jian Tongmin escuchó nuestra conversación, frotándose la frente y sacudiendo la cabeza. Liu Yingyu pareció haber pensado en algo, tiró de la manga de Jian Tongmin y luego los dos se apartaron para hablar. Hoy, el gran tutor despidió a la clase temprano. Así que Liu Yingyu, Xuan Yuanji, Jian Tongmin y yo hicimos planes para salir. Hermana Len WN, ¿puedo hablar contigo a solas un momento? Murong Xue bloqueó mi camino y dijo. Liu Yingyu quería decir algo, pero la detuve, la miré y respondí, ¿está bien? La seguí a un lugar apartado. Señorita Murong, ¿qué quería decirme, Len WN? Desde que nací, una voz me ha dicho que soy la protagonista femenina de este mundo y que todo gira a mi alrededor. Escuché sus palabras, manteniendo una expresión tranquila mientras mi corazón estaba agitado. ¿Cómo podría saberlo? ¿Este maldito mundo favorece tanto a la protagonista femenina? Al ver mi silencio, continuó antes de entrar al estudio imperial. Esa voz me dijo de nuevo que mi protagonista masculino destinado y protector silencioso aparecería, príncipe hermano y hermano Tongmin, pero el príncipe hermano los tiene a su lado. E incluso Jian Tongmin me trata con frialdad. Len WN, ¿cómo te atreves a competir con la protagonista femenina? Señorita Murong, ¿de qué está hablando? No entiendo, deje de fingir conmigo, sé que es de otro mundo. Si no quiere ser borrada por este mundo, aléjese del príncipe heredero hermano. Con eso, se fue, dejándome parada sola en el lugar, como se esperaba. Todavía estoy destinada a ser solo un personaje femenino secundario. Exhalé un profundo suspiro y salí. ¿Qué te dijo? Liu Yingyu dio un paso adelante uniendo su brazo con el mío mientras preguntaba, solo algunas preguntas académicas que era demasiado tímida para hacer frente a todos. Casualmente inventé una excusa. ¿Desde cuándo se volvió tan estudiosa? Está bien, apresurémonos y no desperdiciemos este hermoso día de primavera. Con una brillante sonrisa, los insté a seguir adelante. Al llegar a las afueras, los sirvientes ya habían preparado todo. Después de cambiarnos a la ropa de montar, los cuatro montamos en nuestros caballos. Jian Tongmin y Liu Yingyu cabalgaron delante, mientras yo seguía tranquilamente detrás. ¿Qué exactamente te dijo Murong Xue antes? Xian Yuanji se tomó un momento para alcanzarme. No intentes engañarme, algo está claramente en tu mente. Su Alteza me conoce también. Encontrando su mirada, sonreí levemente. Ella dijo que le gustas y me dijo que me mantuviera alejado. Al verme sonreírle, sus orejas se pusieron rojas, pero cuando escuchó que a Murong Xue le gustaba, frunció el ceño. ¿Quién pidió su afecto? Entonces, ¿a quién quieres agradar? Miré el paisaje distante y contraataqué. Xian Yuanji permaneció en silencio, pero podía sentir sus ojos en mí. Prácticamente crecimos juntos. ¿Cómo podría nuestra rivalidad juvenil no haber fomentado cierta admiración mutua? Pero él es el protagonista masculino, y su compañera destinada es la protagonista femenina Murong Xue. Sin embargo, las palabras de Murong Xue me recordaron que debo evitar convertirme en ese personaje femenino secundario. Necesito acelerar el progreso de la poción de muerte falsa que he estado investigando, originalmente destinada a madre, ahora tendrá que ser para mí con el paso de los años. Padre finalmente ha dejado de ser tan rígido, ha aprendido a rechazar a Yun Chansan y a apreciar a madre en su lugar. Su relación se ha vuelto aún más cercana que antes. Si madre y padre pueden vivir felices juntos, naturalmente sería lo mejor. Déjame ser una hija poco filial por ahora. Una vez que concluya la historia de la protagonista femenina, regresaré al regresar de nuestro viaje. Escuchamos noticias de la capital. No fueron exactamente trascendentales. Solo la amante del duque se arrodilló afuera de la residencia del duque con sus hijos, rogándole a la duquesa que la dejara entrar a la casa. El hijo ilegítimo era solo unos meses menor que la hija legítima de la casa del duque, Murong Xue. Cuando Yun Chansan se enteró, se desmayó de la ira. Para evitar que esa madre e hijo entraran a la casa, Murong Xue incluso amenazó con quitarse la vida. La casa del duque se sumió en el caos, pero la amante finalmente obtuvo su deseo y entró en la casa después de todo. Después de todo, aparte de Murong Xue, Yun Chansan no tenía otros hijos, mientras que la amante le había dado un hijo a la casa del duque. Sin embargo, lo que no esperaba era que cuando Yun Chansan despertó, en lugar de confrontar a Murong Xue, solicitó una reunión con mi padre. En los últimos años el preceptor imperial, mi padre, tuvo poco contacto con Yun Chansan, y cuando se encontraban, siempre era con un desapego cortés. Pero ahora su esposo había tomado una concubina y ella recurrió a mi padre. En cambio, este asunto también fue descubierto por mi madre.
El lugar donde Yun Chansan acordó encontrarse con mi padre fue el mismo lugar donde se conocieron hace años. Mi madre los siguió en secreto allí y cuando regresó, estaba completamente desconsolada. Esto sucedió mientras todavía estaba en la farmacia y finalmente logré desarrollar la poción de muerte falsa. La criada personal de mi madre, Yun Dao, vino a buscarme y me contó toda la historia. Después de escucharla, corrí al patio de mi madre. Ella estaba sentada sin comprender en el pabellón de su jardín, mirando las flores que mi padre había plantado para ella con sus propias manos. Madre, hermana Yun Dao me lo contó todo. Los hombres son todos inútiles, no estés triste. Me acerqué y la abracé. Bangwan, madre, está bien, no hables así de tu padre. Él no estuvo de acuerdo. En ese momento Yun Chansan se quejó entre lágrimas con Len Yanchen sobre la crueldad de Murong Yu, insistiendo en divorciarse de él. Incluso confesó que desde que Len Yanchen matrimonio, ella había descubierto sus propios sentimientos especiales por él, pero Len Yanchen ya estaba casado y se negó a verla a solas, por eso terminó casándose con Murong Yu. Sin embargo, más tarde escuchó que Len Yanchen se había emborrachado la noche de su boda. Mientras hablaba, de repente abrazó a Len Yanchen, declarando que no quería perder su oportunidad más, incluso ser su concubina la satisfaría. Naturalmente Len Yanchen la rechazó su propuesta, pero estos asuntos aún agitaban el dolor de la madre. Su matrimonio nunca había sido por su propia voluntad, de principio a fin. Sin embargo, a lo largo de los años, Len Yanchen la trató bien, respetó sus deseos, sabiendo que amaba las flores y personalmente buscó semillas raras para plantar en su patio. Cuando estaba embarazada, consciente de que no quería verlo, se colaba a medianoche para tomarle el pulso, incluso durante su difícil parto. Él ignoró los tabúes y se precipitó a la sala de partos. Su borrachera de entonces tampoco fue por amor. Ya había dejado ir esos sentimientos cuando se casó con ella. Ese día se emborrachó bebiendo con el emperador, lo cual tanto el emperador como la emperatriz ya le habían explicado. Realmente era un buen hombre. Debería confiar en él. Al ver el dolor de mi madre no supe cómo consolarla, así que solo pude intentar varias formas de animarla. Debido a asuntos relacionados con la residencia del duque, Murong Xue no había aparecido en varios días. Llegué antes de lo habitual este día para organizar mis estudios de antemano. Inesperadamente vi al protagonista masculino consolando a la protagonista femenina que lloraba, quien luego se acurrucó en sus brazos. Me di la vuelta y salí corriendo. Aunque me había advertido repetidamente que Shen Yuanji era el protagonista masculino, porque todavía me dolía tanto verlo. Cuando regresé a casa, encontré a mi madre secándose las lágrimas. Madre, ¿qué pasa? Mi madre permaneció en silencio. Así que me volví hacia Yun Dao y le pregunté, jovencita, ¿Yun Chansan todavía ha entrado en la mansión, Si este es realmente el caso, madre, vámonos, Bangwan, esto simplemente no se puede hacer. El rostro de madre mostró una clara desaprobación. Madre, entiendo que irnos con vida traería vergüenza a la residencia del primer ministro, pero ¿qué pasaría si nos fuéramos por circunstancias desafortunadas? Bangwan, ¿qué quieres decir? Aquí tienes 2 pastillas de muerte fingida, después de tomarlas, el cuerpo se pondrá rígido y la respiración cesará, pero después de 12 horas, reviviremos. Agité un frasco de porcelana, madre miró la medicina en mi mano y finalmente se decidió, está bien. Bangwan, madre se irá contigo. 3 días después, se difundió la noticia de que la esposa del preceptor estatal había caído accidentalmente al agua, y la hija del preceptor estatal también se había resbalado mientras intentaba salvar a su madre. Cuando fueron rescatadas, ambas ya habían perdido el aliento. Cuando Len Yanchen recibió la noticia, se congeló de incredulidad, pero cuando vio los 2 cuerpos, se desplomó de rodillas en el acto. Con manos temblorosas, levantó la tela blanca, revelando el rostro pálido de Shen Mujin. A su lado yacía su hija, rompió a llorar. En solo 2 meses más, habría sido el cumpleaños de Bangwan. Él y su esposa finalmente habían llegado a entender los corazones del otro, pero ahora, todo estaba destruido. Para cuando Wang Yanji llegó, mi cadáver ya estaba siendo colocado en el ataúd. Su rostro estaba lleno de dolor, apenas capaz de controlarse, solo podía jadear en busca de aire, luchando por calmarse. Hizo que todos se fueran y caminó hacia mi ataúd el mismo. Bangwan, llegué demasiado tarde, su voz tembló, ya estaba en camino, solo un poco demasiado tarde. Sacó una horquilla de jade de su túnica y la colocó en mi cabello. Quería darte esto en tu cumpleaños. Espérame, te vengaré.
Una lágrima cayó sobre mi frente, pero yo, desprovisto de sensibilidad, no pude sentirla en absoluto. El funeral en la residencia del preceptor estatal se organizó a toda prisa, mientras todos aún estaban sumidos en el dolor. Yun Dao dirigió a un grupo a excavar la tumba recién enterrada durante la noche. Abrieron el ataúd y sacaron el cuerpo. Tras subirlo al carruaje, Yun Dao pagó el silencio y condujo el carruaje fuera de la ciudad. 12 horas después, la persona en el carruaje movió ligeramente los dedos y abrió los ojos. Mi madre se había despertado un poco antes que yo y estaba sentada a mi lado, vigilándome. Al verme despierto, dejó escapar un suspiro de alivio. Seguimos la ruta previamente planeada y nos dirigimos hacia un pequeño pueblo al sur del río Yangtze. Después de viajar sin parar durante 5 días, llegamos al pueblo. Antes de partir, había traído mucho oro y plata conmigo, suficiente para asegurarnos de que nunca nos faltaría comida ni ropa por el resto de nuestras vidas. Yun Dao encontró a alguien que nos comprara una casa y contrató algunas sirvientas para limpiar el patio. Con eso nos establecimos oficialmente aquí. Pero mi madre seguía triste, sabía que estaba pensando en mi padre. En momentos como este, no tenía sentido decir cosas como si todo fuera cosa del pasado. La mejor solución era simplemente arrastrarla al mercado. Tomé la mano de mi madre mientras caminábamos desde el extremo este de la ciudad hacia el oeste, comprando mucha comida y ropa. Aunque yo era la que comía todo, mi madre me observaba con una sonrisa, limpiándome las migas de las comisuras de la boca. Cuando casi habíamos terminado de comprar y nos preparábamos para volver a casa con nuestras compras, alguien nos bloqueó el paso de repente. Los vendedores ambulantes cercanos tenían expresiones de ira reprimida, claramente temerosos de hablar. Parecía que esta persona debía ser el rufián local. ¿De dónde son ustedes, señoritas?, dijo. Veo que no tienen a nadie que las ayude a llevar sus cosas, déjenme ayudarlas a ambas. Con eso, se acercó a nosotras con una expresión lasciva. Yuan Dao en realidad tenía algunas habilidades en artes marciales, pero no salió con nosotras hoy. Se quedó en casa para vigilar a las criadas, asegurándose de que ninguna de ellas se manchara los dedos. Pero incluso sin Yuan Dao, todavía estaba yo. Simplemente agité mi mano ligeramente, y el polvo medicinal escondido en mi manga flotó por el aire sobre él. Ahora, todo lo que quedaba era esperar a que el polvo hiciera efecto. 3, 2, 1. El hombre de repente sintió una picazón insoportable en todo el cuerpo, comenzó a rascarse frenéticamente, pero no importaba cuánto se rascara, de hecho no ayudaba, el rascado solo empeoraba la picazón. Yuan Dao, ¿fuiste tú quien hizo esto? El hombre me señaló. Pero no se atrevió a acercarse. La próxima vez que te vea en esta calle, la picazón será el menor de tus problemas. Me burlé de él, porque sí, entendido, no me atreveré a hacerlo de nuevo, habiendo recibido una respuesta satisfactoria. Estaba a punto de irme cuando el hombre de repente cayó de rodillas con un ruido sordo. Por favor, sálvame, sálvame, solo ve a lavarte y estarás bien. Con eso, me fui con mi madre. De regreso, mi madre me preguntó, Bangwan, esas medicinas. Sus palabras se quedaron sin terminar. Solo sabía que había estado aprendiendo medicina de mi padre, asumiendo que solo estaba estudiando artes curativas para salvar vidas, pero lo que demostré hoy, combinado con mi anterior poción de muerte falsa, fue completamente diferente de lo que había imaginado. Madre, la medicina y el veneno son dos caras de la misma moneda. Solo la tranquilicé. Entonces, ¿cómo es tu habilidad médica? Solo un poco mejor que ese padre sinvergüenza mío, papá escoria. Sen-Muin escuchó este término por primera vez. Desde que salió de la capital, sintió que su hija parecía diferente o más bien, completamente relajada. Exactamente. Ya ha trasladado su luz de luna blanca a la mansión. ¿No es obvio lo que está planeando? Escoria total. Todos los hombres son iguales. Pensar en ciertas cosas me hizo rechinar los dientes de ira. Mi Bangwan, ¿te ha pasado algo? Madre, lo había pasado todo y como me había criado ella misma, podía sentir naturalmente el cambio en mis emociones. Madre. Simplemente me sentí conmovida a decir lo que pensaba. Volvamos rápido, tengo hambre, quiero comer los platos que hace la hermana Yun Dao. En cuanto a mis asuntos, es mejor no hablar de ellos. Está bien. Mi madre solo me revolvió el pelo. Como no quería hablar de ello, no volvería a preguntar. El tiempo pasó rápido, en un abrir y cerrar de ojos. Ya llevábamos casi 2 meses en este pequeño pueblo. En 3 días más, sería mi cumpleaños. Estos 2 meses habían sido bastante despreocupados para mí. Pero últimamente mi madre había estado bastante preocupada. Ese día, el matón con el que me topé en realidad trajo una pandilla para intentar destrozar mi casa. La hermana Yun Dao y yo les dimos una buena paliza. Luego los arrastramos al llaman para denunciarlos. Mi madre, preocupada por mí, también vino.
el magistrado era recién nombrado, de apellido Li, y bastante joven. Le explicamos todo el incidente y con los vecinos y los vendedores ambulantes testificando a nuestro favor. El magistrado rápidamente dictaminó el caso y metió a los matones en la cárcel. Después de eso, este joven funcionario visitaba nuestra casa con frecuencia, ya sea para ayudar o para comprobar si a los huérfanos y viudas nos faltaba algo. Mi madre decía que no era necesario molestarlo, pero seguía viniendo de todos modos. No me importaba si mi padre cabrón podía traer su blanca luz de luna a casa. ¿Qué hay de malo en que mi madre encuentre una segunda primavera? En mi cumpleaños mi madre y mi hermana Yundao salieron temprano en la mañana a comprar, diciendo que querían celebrar mi cumpleaños como es debido, pero esperé y al mediodía mi madre aún no había regresado. Justo cuando estaba a punto de ir a buscarla, una vendedora familiar vino corriendo a buscarme presa del pánico. Señorita Bangwan, el viejo Li me dijo que vio a su madre rodeada de un grupo de personas y llevada al Yaman. Debería ir a comprobarlo rápido. ¿El Yaman por qué se llevarían a mi madre allí sin ningún motivo? Iré enseguida. Podría haber juzgado mal al magistrado Li. ¿Recurrió a la fuerza después de no ganarse mi afecto? Corrí de regreso a mi habitación para agarrar la droga paralizante y el polvo relajante muscular. Luego corrí directo a la oficina del gobierno. Los guardias de la entrada intentaron detenerme, pero los dejé inconscientes con la droga y se desplomaron en el sueño. Entré a la fuerza y vi una multitud reunida en el patio trasero de Yaman, con mi madre atrapada en el centro. Grité mamá y todo el grupo se giró para mirarme. Sin dudarlo, les arrojé la droga paralizante como si fuera gratis. Mientras seguía lanzándola, noté que algunas de las figuras caídas me parecían familiares y luego escuché una voz familiar. Bangwan, ¿qué clase de comportamiento es este? ¿No es esa la voz de mi padre Escoria? ¿Y estas personas no son los guardias de la residencia del preceptor estatal? Es mi culpa por ser demasiado apresurada. Olvidé preguntar si las personas que se llevaron a mi madre eran extraños o caras familiares, o si se fue voluntariamente o fue secuestrada. Ahora me han pillado con las manos en la masa, así que la medicina en mi mano podría fácilmente noquear a todos aquí. Justo cuando estaba a punto de actuar, mi madre me detuvo. Bangwan, es suficiente. Luego se giró para mirar a mi padre. ¿Puedo preguntar por qué el preceptor estatal envió a alguien para traerme aquí? Ya que sabes que Bangwan y yo seguimos vivos, ¿me llamaste aquí para pedir los papeles del divorcio? Con cada palabra que decía mi madre, la expresión de ese padre cabrón se volvía más dolorosa. Mujin, nunca pensé de esa manera, me has malinterpretado. Mi madre no quiere decir más, pero yo sí. ¿Qué malentendido? ¿Ya la has traído a la mansión? ¿No se trata de reavivar viejas llamas? Mujin, no es lo que piensas. Len Yanchen sabía que debía explicárselo claramente a su esposa, pero este no era el lugar adecuado para explicaciones. De un salto, llegó al lado de Sen Mujin. La rodeó con el brazo por la cintura y con un ligero toque de King Gong, dejáronla el patio trasero de Yamen. Viéndolos irse, quise perseguirlos, pero alguien me abrazó por detrás, frunciendo el ceño. Levanté mi mano para rociar el polvo medicinal que sostenía sobre ellos, pero la persona se movió más rápido, agarrando mis muñecas y sujetándolas detrás de mi espalda. ¿Qué sinvergüenza es este? Giré la cabeza enojado y vi un rostro familiar pero desaliñado con barba incipiente e instintivamente murmuré, tan feo. Está bien, en realidad no era feo. El rostro de Sen Yuanji heredó todas las mejores características del emperador y la emperatriz, incluso con barba incipiente, seguía siendo guapo, es solo que estaba acostumbrado a contradecirlo, pero Sen Yuanji se lo tomó en serio. ¿Es realmente feo? Corrió sin demora tan pronto como tuvo noticias mías, solo para que lo llamaran feo cuando nos conocimos. Suéltame primero. Luché. De ninguna manera. Si te suelto, me arrojarás drogas paralizantes. Oye, este niño lo sabe. Sen Yuanji, me estás lastimando, dije con voz llorosa antes de poder terminar de hablar. Soltó su agarre solo para caer víctima él mismo, aunque no de drogas para aturdir, sino de polvos relajantes musculares. No había tenido la intención de dejarlo inconsciente porque todavía tenía preguntas para él. El problema era que este hombre pesaba 1 tonelada. Después de mucho forcejeo arrastrándolo a la mesa de piedra, me desplomé exhausto. Sentándome para recuperar el aliento, finalmente exigí, dime, ¿cómo supiste que sobrevivimos y cómo encontraste este lugar? Fue solo después de que Sen Yuanji me lo contara todo que me di cuenta de que la residencia del duque y la mansión Lingguan llevaban mucho tiempo conspirando, planeando una rebelión. Cuando la mansión Lingguan luchó junto al difunto emperador para conquistar el reino, el difunto emperador fue proclamado gobernante por el apoyo popular.
lo que siempre había disgustado al viejo príncipe Lin, había estado planeando usurpar el trono todo el tiempo, lo que no logró, continuó su hijo, la alianza con la residencia del duque se formó porque el príncipe Lin solo tenía una hija, Yun Chansan. Después de la muerte del príncipe Lin, Murong-yu podría convertirse en emperador. Pero cualquier hijo nacido de Yun Chansan tuvo que llevar el apellido Yun y ser designado príncipe heredero. Sin embargo, Murong-yu había albergado traición durante mucho tiempo, administró en secreto una droga esterilizante a Yun Chansan, razón por la cual nunca había concebido durante todos estos años para sembrar la discordia entre ellos. Enviaron gente para exponer el romance de Murong-yu con su amante. Traer a Yun Chansan a la mansión también estaba destinado a estabilizarlos, pero los que manejaban el asunto se equivocaron. Y Murong-yu descubrió que era obra de mi padre. Al ver que su alianza con el príncipe Lin colapsaba, también desarrolló intenciones asesinas y envió a 2 guardias de la sombra para matar a mi madre y a mí, pero cuando llegaron, nos vieron tragar veneno y saltar al lago. En ese mismo momento sucedió que mi madre y yo habíamos tomado las píldoras de la muerte falsas. Aunque lo encontraron extraño, el hecho técnicamente estaba hecho, por lo que regresaron para informar que su misión había sido cumplida. Xuanji también había enviado gente para protegernos, pero llegaron un paso demasiado tarde. Más tarde derrocaron con éxito al príncipe Ling y a Murong-yu, y todos estos guardias secretos fueron capturados como bueno. Estos 2 guardias revelaron todo lo que habían presencia en ese entonces, lo que finalmente despertó sospechas en mi padre y Shen Yuanji. Shen Yuanji incluso envió gente a cavar la tumba. Cuando se abrió la tapa del ataúd, efectivamente, no había nadie dentro. Comenzaron a investigar nuestro paradero nuevamente, dando vueltas hasta que finalmente nos encontraron. Parece que una vez que la antagonista femenina se fue, el halo del protagonista ya no se sostuvo. Después de escuchar todo, saqué la botella de porcelana y la agité bajo la nariz de Shen Yuanji, el antídoto para el polvo de tendón blando. Guardé la botella y me levanté para irme. Papá seguramente le explicaría todo a mamá, y probablemente se iría de este lugar pronto. Necesitaba regresar y empacar mis cosas. ¿A dónde vas? Shen Yuanji me agarró la mano y no me soltó. Volví a empacar mis cosas. ¿Iré contigo, porque vuelves conmigo? Ya aceptaste mi muestra de amor, por supuesto que tengo que seguirte. Se refería a la horquilla de jade en mi cabello. En ese entonces, pensé que nunca lo volvería a ver, así que seguí usándola. No sabía que todo era un malentendido y que él se había dado cuenta. Simplemente no tengo ninguna joya que me guste, y esta horquilla de jade es de buena calidad, así que la usé. Bien, admito que estoy siendo terca, pero estabas por todas partes de Murong-su en ese entonces. Luego te diste la horquilla. ¿Realmente estabas jugando en ambos lados? ¿Cuándo he estado yo por todas partes? Hubo una vez que se topó con Murong-su llorando, y antes de que pudiera reaccionar, ella se le abalanzó, pero fue ella la que se me insinuó. La aparté de inmediato. No te creo, Wang Wan. ¿Estás celosa? Estás mintiendo. Yo no lo hice, negué apresuradamente. Estás celoso, pero aún así usaste la horquilla de jade que te di. ¿También te gustó, no? No respondí de inmediato. Solo lo miré en silencio. Shen Yuanji también se quedó en silencio, mirándome. Justo cuando estaba a punto de hablar, una voz inoportuna interrumpió groseramente. Wang Wan, este es tu regalo de cumpleaños de papá. Ábrelo rápido. ¿Qué están haciendo todos? La atmósfera ambigua se desvaneció instantáneamente. Te dije que mi padre no tenía ni idea.